Hola Delphi, bienvenida a este video. Hola, Majo. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Bueno, Delphi y yo somos amigas hace muchísimos años, desde la facultad, que cursamos licenciatura en letras juntas, y hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo crear y manifestar la vida que deseas, un poco los mitos que hay alrededor de eso, cómo realmente traerlo a la tierra, cómo realmente eh, también confiar en la visión y tomar los pasos necesarios para lograrlo. Ujú. Delphi, ¿querés presentarte un poco? Bueno, acá estamos con Delphi Velarde, yo soy María José Cormac, de @mj.cormacj en Instagram, y Delphi tiene su propio Instagram muy reconocido, que es @Travelers in Translation, que después lo vamos a dejar en los datos. Así que Delphi, bienvenida y contanos un poco sobre vos. Gracias, Majo. Bueno, primero gracias por este espacio. La verdad que es un placer siempre conversar con vos. Así que bueno, muy rápidamente, mi nombre es Delfina Velarde, tengo 32 años, soy licenciada en letras, estudié la carrera con Majo y hoy trabajo como editora en una página de sustentabilidad, en Bioguía. Es la verdad una profesión que vengo haciendo hace ya casi 5 años. Y que disfruto muchísimo y es parte un poco también del resultado de esta búsqueda de vida ideal que me llevó tiempo a encontrar, no es fácil, pero que finalmente llegó. Así que, bueno, un poco esa es mi presentación. Durante este podcast barra video estamos en el medio de la cuarentena, ¿no? Ujú. Estamos en octubre del 2020, en plena pandemia, y como hablaremos más adelante, este trabajo en Bioguía lo conseguiste en plena pandemia, cuando mucha gente está Exactamente. perdiendo el trabajo o no Ujú. sabe cómo realmente visualizar cómo crear la vida de sus sueños, porque hay tantas limitaciones externas y tantas limitaciones en cuanto a nuestra libertad y nuestras posibilidades y oportunidades, que podemos llegar a cuestionarnos, bueno, ¿podemos ser libres? ¿Podemos crear algo de la vida que deseamos en un contexto tan hostil, que después veremos que en realidad podemos verlo e interpretarlo de otra manera, Ujú. pero tan hostil o eh, eh, tan difícil de manejar en cuanto a ver realmente nuevas oportunidades cuando pareciera que se están eliminando las oportunidades que ya estaban presentes o la creación de esas oportunidades? Y ella consiguió este trabajo en plena cuarentena, como hablaremos después, cómo fue esa manifestación de un trabajo que le fascina en plena crisis. Delphi, ¿qué es para vos la manifestación o crear la vida que realmente deseas para vos? Bueno, irónicamente, el concepto de manifestación en realidad llegó más a mi vida, te diría, en los últimos 2, 3 años. Yo creo que inconscientemente estaba manifestando una vida sin tener mucha conciencia de la teoría, de lo que significaba, ¿no? Entonces, hoy sí, yo puedo hoy describirte lo que es para mí la manifestación, explicarte lo que es para mí confiar, creer, más técnicamente, pero la realidad es que quiero aclarar al principio que hace 10, 12 años, cuando empecé a manifestar inconscientemente, no era algo consciente. Hoy yo sí te puedo decir que para mí manifestar no es solamente crear la vida que uno quiere vivir, admitir y aceptar aquellas cosas que nos incomodan, ¿no? Desde el momento presente, y darse cuenta también de la importancia de la intuición, por ejemplo, ¿no? De lo que es escucharse uno mismo y decir, yo estoy feliz en esta situación, en este momento de mi vida, hay algo que me incomoda, que me hace ruido, que no me hace sentir bien o feliz. Y en ese momento, en esa búsqueda como interna de reconocimiento y de aceptación de esa incomodidad, aprender, digamos, parte es la intuición, pero también la valentía y el coraje de dar un paso, ¿no? Porque no es solamente quedarnos con algo interno, sino también pasar a la acción, que es lo más difícil y lo que genera tanto miedo. Entonces yo como que hoy sí te puedo decir, bueno, lo puedo clasificar en distintas fases, en distintas etapas. Siempre empieza por algo interno. Hay un reconocimiento de uno mismo de decir, no, no me siento yo en esta situación. Estoy quizás respondiendo a un molde, a un mandato. Exacto, y siempre nosotros estamos manifestando de manera constante, Ujú, en cada momento de nuestro día. ujú. Lo que pasa es que el término manifestación o crear la vida que vos decías está visto como más idealizado, más fantasía, creo o no creo en eso, sin darnos cuenta que en realidad nosotros repetimos patrones inconscientes que tenemos
heredados, familiares, mandatos genealógicos, culturales, Ujú. sociales. Entonces, por más que creamos que no estamos manifestando. Lo que pasa es que lo estamos haciendo desde la inconsciencia, desde la Exactamente. ignorancia. Y Ujú, quizás decimos, ¿cómo puede ser que siempre tengo el mismo patrón de jefes? O el ujú. mismo patrón de problemas y conflictos en mis vínculos. O el mismo patrón de problemas en cuanto a una relación amorosa. Bueno, eso es una programación subconsciente. La buena noticia es que nosotros Exacto. podemos desaprender lo que hemos aprendido, reaprender y construir de cero lo que nosotros realmente queremos crear. Entonces es muy Ujú, importante lo que vos estás diciendo, porque tiene que ver con, estamos siempre manifestando, ujú. lo veamos o no. Entonces, la idea es justamente hacernos cargo y hacernos responsables de nuestras manifestaciones, Exacto. de nuestra vida, Pasa que porque es muy nuestros difícil también pensamientos, reconocer ese patrón, ¿no? Porque uno, en esta totalmente, sociedad hay tanto, ¿no? Y hay como mucha gente que vive, como te digo antes, con un patrón social, con un molde. eh, y esto que vos decís de, ¿no? A ver, siempre repito lo mismo, siempre tengo el mismo jefe, la misma pareja, ¿no? El mismo tipo de relaciones amorosas. Pero digo, el tema está en que internamente tengo yo que reconocer que yo estoy repitiendo eso y lo estoy generando y manifestando yo, ¿no? Y si uno no reconoce que también es responsabilidad de uno y que uno también tiene el poder de cambiarlo, realmente si uno no cree y no confía en ese poder, nunca lo va a cambiar, o sea, nunca va a dar ese paso. Y va a volver a to- caer siempre en lo mismo, porque es totalmente. cíclico. Totalmente. Y te hago una pregunta con respecto a esto, Delphi. Delphi y yo hemos viajado bastante por el mundo juntas y Delphi especialmente sola y también con su marido, con Joe. Delphi, ¿cómo el viajar y vivir o moverte tanto tiempo en diferentes culturas, diferentes mentalidades, diferentes maneras de moverse y ver diferentes realidades, te ayudó a vos a darte cuenta que hay una forma diferente de vivir que la que creemos que es la única cuando hemos vivido en un solo país o cuando estamos inmersos en una sola mentalidad sociocultural? ¿Cómo te habilitó eso a creer que sí es posible, que sí podés dar ciertos pasos hacia una vida diseñada por vos misma y no impuesta? Yo siempre digo que mi gran universidad han sido los viajes, ¿no? Ha sido el salir al mundo. Hay mucho de esa conexión, ¿no? Con uno mismo, del irme a otro lugar para verme de afuera, para verme como espectadora de mi propia vida, que es lo que a mí más me ayudó con respecto a los viajes, ¿no? El ser anónima en una nueva sociedad, en un nuevo entorno social. Hay también un tema de sensibilidad, ¿no? Hay gente que crece en la sociedad y que realmente no le afecta, ¿no? El mandato y los patrones. Bueno, a mí lo contrario, yo soy muy sensible, quizás durante mucho tiempo eh, o inconscientemente sentía, ¿no? Como ese peso o esa responsabilidad de lo que hay que hacer y de lo que, digamos, la sociedad espera que vos hagas también. Eh, y yo creo que los viajes para mí significaron siempre como una escapatoria, pero no en el sentido de huir, ¿no? En el sentido de darnos cuenta de que hay otra cosa, ¿no? Porque el tema, ese contacto que yo tuve con el afuera desde los 24 años en adelante, que mi vida no volvió a ser la misma, eh, fue un estar en contacto con otra vida, con otra cosa que yo no creía que podía llegar a tener. Eh, y yo siempre uso como metáfora mi primer viaje que tuve a los 17 años, que fue un viaje que yo hice a Sudáfrica y que había sido como el gran sueño de toda mi vida, ¿no? Desde niña viendo documentales digamos, siguiendo este sueño de que en algún día, algún momento yo iba a poder viajar. Y a los 17 años tuve la suerte de poder hacerlo y creo que la enseñanza, la moraleja va más allá, ¿no? De haber, bueno, haber ido a Sudáfrica, haber hecho un safari, haber visto a los animales, ¿no? Como que en definitiva el sentimiento que a mí me quedó fue que realmente se podía cumplir, ¿no? Que algo no, ese sueño no iba a quedar siempre en esa categoría de probable posible, sino que podía concretarlo y llevarlo a la realidad. Entonces, materializar ese sueño para mí fue, bueno, me puedo proponer lo que sea, ¿no? Porque si bien yo era chica, 16, 17 años, no era muy consciente, pero sí siento que fue lo que me quedó durante muchísimo tiempo y que 10 años más tarde, a los 24, 25, cuando cumplí mi sueño de viajar sola a Panamá, estaba dentro mío esa viajera, esa aventurera que a los 17 dijo, se puede, ¿no?
Así que yo creo que sí, que para mí los viajes fue como un contacto conmigo misma, como de conocimiento y de confianza de saber que cualquier cosa que yo me quisiera proponer lo iba a poder lograr. Totalmente. Yo viví muchos años en Estados Unidos en mi infancia y después un tiempo en Inglaterra en el proceso en la universidad. Y lo que a mí más me dejó vivir en el exterior es esta apertura mental de que no hay una sola manera de vivir, no hay una sola manera de interpretar la realidad, no hay una sola manera de crear y gestar oportunidades. Y lo que a veces nos parece imposible en el país donde vivimos es completamente posible en otro país y viceversa, ¿no? Quizás uno no Exacto. experimenta lo que experimenta en este país que ama en otras culturas, ¿no? Y eso te habilita a darte cuenta que es posible, aunque sea en otro rincón del planeta, es posible, hay gente que vive en alineación con lo que uno cree, y eso a mí me parece fundamental porque algo bueno y positivo de las redes sociales es que se ha abierto un mundo de tribus en las cuales vos podés encontrar en cualquier tema que se te ocurra, grupos y tribus en alineación con los valores y la visión de vida de uno. Totalmente. Entonces descubrís que no estás solo, que no sos la única persona que cree o ve las cosas de una manera y podés ir encontrando ese grupo de pertenencia en cualquier lugar del mundo y a la vez la certeza de que es posible y de que uno puede interpretar las cosas de manera diferente, porque lo que para nosotros no es normal o es normal acá, en otro país es completamente diferente la visión. Entonces Totalmente. te abre la mente a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades. Y hoy con las redes es mucho más fácil, ¿no? Hoy con las redes uno dice, bueno, sigue gente en otra parte del mundo y dice, mirá qué libertad que tiene esta persona, mirá que puede trabajar en forma remota, mirá que hay otras vidas, ¿no? Pero me parece que hace 10, 12 años que no existía, ¿no? Contacto, ¿viste? Mundial con tantas personas al mismo tiempo. Lo que sí yo creo que me dio esa iniciativa y ese sentimiento de comunidad fue conocer a otros viajeros, ¿no? Como que hablando un poco de este tema, cuando yo decido dar este paso y decir, bueno, viajo sola, viajo por mi cuenta, el estar en contacto y conocer viajeros de todas partes del mundo, o sea, no de un contacto virtual y digital como lo es hoy, sino humanamente, ¿no? Digamos, en persona y escuchar sus historias, escuchar sus testimonios. Ahí fue cuando hubo un clic internamente de decir, se puede vivir así también, ¿no? Porque nosotros estamos programados a que la vida es una, y se hace de una manera, y que esa es la forma correcta en la que debemos vivir. Pero realmente hace 10, 12 años era más difícil dar ese paso y hacer ese cambio, ¿no? No es la realidad de 100%, hoy. 100%. Hemos evolucionado muchísimo en cuanto a las posibilidades. Nuestras abuelas, nuestras Totalmente. bisabuelas, no podían ni sacar plata en el banco sin la autorización del marido, no Tal podían cual. trabajar después de haber tenido hijos, ¿no? Ujú. Estamos hablando de sociedades que vinieron antes de nosotros que realmente estaban limitados en las opciones. O sea, Ujú. no había alternativas para una mujer quizás que había tenido un hijo sin estar casada, Totalmente. o que quería trabajar y quería vivir de su carrera, o quería ir a la universidad. No Ujú. existía. Por eso creo que hoy una manera de honrar a nuestros antepasados, de honrar el trabajo que ellos hicieron para que nosotros estemos hoy donde estamos, y a la vez aquellos que no pudieron, bueno, su supervivencia, Ujú. ¿no? Lo que les llevó a sobrevivir a circunstancias tan hostiles, y el vivir de manera auténtica, libre, en alineación con lo que uno puede, respetando, admirando y realmente concretando todas las oportunidades que se nos dan hoy, es una manera de honrar a los antepasados que no pudieron o que no supieron cómo. Tal cual. Y yo con respecto a lo que vos decís de la manifestación, yo lo que creo es lo siguiente. Creo que nosotros podemos escribir nuestra propia historia, podemos reinterpretar nuestro pasado, nuestro presente y crear nuestro futuro muchísimo más de lo que pensamos. Ujú. Hay un reino de posibilidades y de oportunidades que podemos manifestar y un montón de cosas que podemos controlar, que pensamos que no,
que pensamos que no, bueno, el trabajo viene y si llega, llega y llega como llega y bueno, hay que Mágicamente. fluir. Ujú. Uno queda embarazada, bueno, va a ser lo que tiene que ser con el embarazo, el parto y el posparto. O una relación amorosa. Llega esa persona, uno se enamora y bueno, si se acaba el amor, se acaba y si no, como si nada supusiera un trabajo interior Totalmente. para realmente ir construyendo esa visión que uno tiene de cada aspecto de la vida. Ujú. Pero por otro lado, creo que hay un aspecto que está completamente fuera de nuestro control, porque tiene que ver con el misterio, tiene que Totalmente. ver con el aprendizaje de nuestra alma, Ujú. de si uno tiene que pasar por cierta situación, va a pasar. Ujú. Porque si ese es tu camino espiritual, si ese es tu camino de aprendizaje, si eso es lo que tiene que suceder para que vos evoluciones y asciendas y crezcas interiormente, va a suceder. Ujú. Pero fuera de, fuera de esos aspectos y a ciertas situaciones Que que son no tenemos incontrolables. control Ujú. totalmente y que es excelente que sea así y es como mágico y milagroso que así sea, Ujú. hay todo un espectro de cosas que sí podemos controlar, que sí podemos crear, pero como nos mantenemos en la mentalidad de víctima, de que yo no puedo y nos sentimos muy poco valiosas, y proyectamos la culpa en el otro y hacemos responsable a políticos, situación Ujú. económica, familia, amigos, circunstancias, etc. No nos podemos hacer cargo de nuestra vida y no nos hacemos cargo de decir, bueno, si yo quiero que este sea el resultado, tengo que hacer ciertos pasos y tengo que concretar y trabajar interiormente ciertas cosas. Ujú. Puede que no sea el resultado, puede que, o sea, uno tiene que liberarse también de las expectativas, soltar las expectativas y que sea lo que sea, uno se hace cargo del proceso, pero libera a ese proceso de las expectativas y del objetivo de que termine en un resultado concreto, ¿no? Tal Porque si cual. no, uno se puede frustrar o puede llegar Sí. en un momento, o realmente las cosas llegan en el momento que tienen que ser. Y a veces uno quiere presionar, presionar, pero en realidad no es el momento, no es el lugar. Y entonces, en ese trabajo de hacer el trabajo, tanto interior como exterior, también lo liberás para que sea lo que tenga que ser, ya habiendo hecho lo que vos podías para poder controlar algunos aspectos. Y controlar no me gusta esa palabra porque pareciera como Ujú. controlar, pero sí es una buena manera de referirnos a cómo uno puede gestar y cómo uno puede prepararse para, y uno puede ir creando las circunstancias y las condiciones para que se dé lo que vos querés. Y si Totalmente. te quedás en un lugar de víctima, si te quedás en un lugar de culpabilidad, no hay forma de que eso suceda, porque Y la estás haciendo cargo a queja, los la demás. queja constante, ¿no? ¿Cuánta La queja gente se constante. queda en ese lugar? O sea, yo creo que la queja constante es una elección, porque es lo más fácil. O sea, quedarse en ese lugar es el más fácil y el más cómodo, aunque nos haga sentir más infelices. Porque evidentemente, si uno se queda en ese lugar de que no me gusta este trabajo, no me gusta esta relación amorosa, mi vida actual, la verdad que no me hace feliz, me parece que juega ahí, digamos, en contra un concepto muy importante que es el miedo, y el miedo también a fracasar, ¿no? Porque aunque la realidad actual no sea la mejor, uno dice, si yo me animo y doy el cambio y tengo todo el prejuicio social y todas las visiones de todos alrededor mío y después sale mal, es como uno se siente que fracasó, ¿no? Cuando en realidad uno tiene que pensar que necesariamente si la situación actual no es la ideal y no es la mejor y no me hace feliz, necesariamente yo la tengo que cambiar, ¿no? Es Exacto, tener esa fuerza de decir, yo no me puedo quedar acá, ¿no? Y quedarme en la queja totalmente. constante no me lleva a ningún lado. No va las cosas no van a cambiar mágicamente o no las van a cambiar ciertos gobernadores No, o no, ni cierto hablar. grupo de personas. Lo cambiamos todos entre todos a nivel social o lo cambiamos, lo cambia uno en cuanto a Adentro, su propia vida personal e individual. exacto. No, no es esperemos que las cosas cambien, Ujú. esperemos que las cosas mejoren, esperemos que económicamente
todos creamos con nuestros pensamientos, con nuestra mentalidad, con nuestras emociones y especialmente con nuestros discursos repetitivos sobre lo que es la realidad, lo que es este país, lo que son las personas, cómo nos movemos, etcétera. Ujú. Y estamos gestando esa realidad y la estamos manifestando, porque si eso es lo que creemos, eso es lo que vamos a crear, Y entender que ese indudablemente. cambio también exige sacrificio y exige esfuerzo. O sea, no es fácil el cambio, nadie dice que es fácil. O sea, no es todo un cuento de rosa, toda una película que, bueno, me animo a dar el paso y sale todo siempre perfecto. O sea, hay que también aceptar y admitir que también puede salir mal, ¿no? Y que también es parte de ese juego, o sea, es parte Y del que la vida no riesgo. es Instagram, no es Exactamente. la edición perfecta de Instagram. Exactamente, la vida no es Instagram y lo que se muestra no es real. Entonces, entender que tenemos que confiar en nuestra intuición, en lo que nosotros queremos. Una vez que nosotros entendemos internamente, hay que dar el paso, pero en ese paso va a haber esfuerzo y va a haber trabajo. O sea, es un sacrificio. No es fácil para nadie. Ahora, una vez que logras y que das ese paso, ahí es cuando mágicamente se puede decir que uno empieza a ver que automáticamente empiezan a generarse cambios en el universo, digamos. Uno empieza a ver cómo manifestó, todo ese trabajo de manifestación que hizo empieza como a rendir sus frutos. Pero es un Exacto. trabajo interno fuerte y de mucho esfuerzo. Y Delphi, contame un poco, cuando vos empezaste con esta idea, bueno, primero te pusiste de novia con Joe en Latinoamérica, cuando lo Ujú. conociste a tu marido, y como Juan y yo, como mi marido y yo, tuvimos al principio una relación a distancia, ¿no? Cuando estaban a distancia y vos te estabas proponiendo viajar con Joe, que él viniera para acá, vos irte para allá, viajar por el mundo, vos recibiste un montón de dudas y Ujú. críticas. Y también cuando estaban viajando, o incluso juntos con un proyecto de vida en conjunto, te decían, bueno, Delphi, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a, me sale en inglés, settle down? ¿Cuándo vas a Claro, asentarte. establecerte y asentarte acá Ujú. en Argentina? Y bueno, y dejar con este sueño idealizado de lo que es, ¿no? ¿Cómo te afectaban esas críticas? ¿Por qué crees que la gente dudaba de tus elecciones o no los tomaba como un camino de vida válido? Yo creo que desde el principio fue una relación bastante inusual, bastante fuera de lo común, ¿no? Para contar así muy brevemente cómo lo conocí, también para contestar la pregunta, yo a mis 25 años decidí armar literalmente una mochila y partir por mi cuenta de viaje a Panamá. Una decisión que también para ese momento, hace ya 10 años, generó polémica, no solamente en la familia, sino bueno, en amigas, en sociedad en general, como viajar sola, ¿para qué? Si una de las frases así más repetidas era, bueno, pero si acá tenés todo, ¿no? Y cómo resuena esa palabra del qué es todo, ¿no? Como empezar a replantearse también qué es lo que uno necesita también internamente, ¿no? Entonces, lo conozco a Joe en un contexto bastante particular, justamente en este viaje que emprendo por mi cuenta a Panamá. Siempre digo que no es casualidad que lo hice a los 25 años, ¿no? Vos, Majo, con referencias literarias, me entenderás, pero siempre hay como una idea en torno a esta edad de los 25, de que significa más metafóricamente como un paso hacia la madurez, ¿no? Hacia el crecimiento, hacia convertirse en mujer. Entonces, para mí siempre fue como muy simbólico que se despertó en mí esa intuición de salir a buscarme, ¿no? De salir a encontrarme afuera, en el mundo. Y casualmente decidí irme a Panamá, a Bocas del Toro, un lugar en donde yo había vacacionado unos meses antes con unas amigas, que también terminamos ahí de casualidad también, por cambio de planes así a último momento. Y es algo que realmente a veces no se puede explicar mucho con palabras, pero es un lugar que yo desde el día uno, desde que lo conocí, me generó una conexión muy, muy especial. No me pasa, ¿no? A mí me gusta mucho viajar, pero no siento esa conexión en todos los destinos a los que voy. Y este lugar, Bocas del Toro, con una naturaleza muy virgen, muy, muy salvaje, muy honesta la gente, muchos viajeros de todas partes del mundo. Es realmente una sensación como muy inexplicable de sentirme muy libre desde el día uno. Y, y digamos que sí, que desde ese primer caso, ese primer ejemplo y decisión de decir, bueno, me voy por mi cuenta a Panamá, me empecé a dar cuenta que empezaban a surgir propuestas y ideas y demás que no habían venido con el plan mío, ¿no?
mi primer paso fue decir yo voy, pero después el haber conseguido un trabajo que cayó realmente mágicamente, que ese trabajo incluyera en esta ONG vivir con un grupo de voluntarios y viajeros en forma gratuita, En un lugar en un divino, lugar, porque la casa donde vivías era en una divina. isla sin electricidad, sin calles, sin autos, sin locales, o sea, con un muelle al mar desde donde tomábamos nuestra lancha hacia la escuela de la comunidad rural donde trabajábamos, viendo delfines Cuando uno toma la decisión, muchas veces el único paso necesario es tomar la decisión, totalmente. seguir con tu intuición, y eso es lo que hace que todo lo demás se acomode en su lugar y empiecen Exactamente, a surgir los pasos a exactamente, seguir. No necesitas saber el cómo vas a llegar a destino. No necesitas exactamente. saber exactamente cómo llegar, cómo va a ser y tener todo controlado. Cuando uno toma esa decisión, todo a nivel interno y a nivel externo se comienza a mover Ujú. para que eso que vos decías y que está en alineación con tu alma y con el deseo del universo, de Dios para vos, porque por algo tenés ese sueño, alguien lo puso en vos, Ujú. se manifieste y se dé y vos tengas Exactamente. esa experiencia en tu vida. Bueno, es que realmente fue así, fue dar el paso y decir, yo necesito hacer esto. O sea, realmente mi intuición me decía, vos tenés que estar en ese lugar. Y automáticamente ahí surgió el trabajo, en el cual recibí un sueldo y podía vivir también de eso, una casa en la que vivía con otros viajeros y que realmente era una experiencia increíble, sobre todo a esa edad, para aprender y para relacionarme y para conocer gente. Y también no llegar sola, ¿no? Como que también desde lo social estaba bueno. Y bueno, un poco en ese contexto, como para explicar un poco en qué situación sucede, a la semana de llegar a Panamá, era un viaje que yo iba a hacer durante 6 meses, a la semana de llegar yo lo conozco a Joe, eh, que realmente hoy lo pienso y se me pone piel de gallina porque digo, a los 5 días de haber llegado estaba claro que tenía que ser, ¿no? Es Eh, impresionante. Joe es de California, de Estados Unidos, y hace ya 5 años que él venía enseñando surf en Bocas del Toro. Él iba y venía, 6 meses en California, 6 meses en Panamá, y nos conocimos en un cumpleaños que uno dice, ¿cumpleaños de quién? Si vos recién llegabas, bueno, la única persona que conocía en Panamá era su cumpleaños, y lo más increíble es que era un domingo a la noche el cumpleaños, y yo los domingos me iba a mi isla porque tenía que trabajar el lunes, y hablé con mi director de organización de la ONG y le dije, Neil, necesito quedarme para este cumpleaños, este domingo, perdón, voy el lunes temprano a la escuelita a trabajar, le digo. Y siempre pienso y siempre hablamos con Joe y decimos, qué increíble, si hubiera sido más responsable y hubiera dicho, me vuelvo a la isla para levantarme temprano el lunes, para ir a trabajar, nada de esto Esto no hubiera hubiese sucedido. sucedido. Sí, 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 nada de esto hubiese sucedido, pero bueno, la realidad es que desde el día uno con Joe fue fluir, y eso es algo que yo no era así antes, o sea, el viaje ese me enseñó a fluir, a confiar y a decir día a día, o sea, no puedo planificar nada, y las críticas y las quejas estuvieron, o el prejuicio social, estuvo también desde el principio, porque yo con Joe estuve en Panamá, automáticamente desde que nos conocimos era como si hubiesen estado de novios, ¿viste? Que las relaciones son intensas para los gringos, los extranjeros también, es como que no existe mucho el estamos saliendo y después de un año, ¿viste? Es un proceso Totalmente. mucho más lento. Desde el día uno ya prácticamente éramos ya pareja, y a los 3 meses llegó esa pregunta de él que me movilizó todo, que fue, bueno, ¿querés venir a México conmigo, a viajar juntos por Centroamérica? Y ahí fue como me di cuenta que no me reconocí, que automáticamente dije, claro que sí. O sea, ¿por qué no lo voy a hacer si es un viaje que había Pero querido hacer sin siempre? estar limitada por los mandatos culturales y sociales y el, bueno, pero en esta época debería estar haciendo esto, ahora debería estar buscando un trabajo, Claro, debería estar... uno se anima a seguir más el rastro y la huella de su alma exactamente. y a fluir como una relación que fluye, que es armónica, que todo se desarrolla de manera no perfecta ni Ujú, mágica, pero sino que fluye y hay una confluencia de las almas y de los proyectos y de la visión en común. ujú. Eso genera muchísima abundancia en la vida de uno, muchísima plenitud, y eso también muestra esa fluidez, muestra un poco que está en alineación con uno Totalmente. y que el camino es por ahí. Y O sea, entonces, en, ¿por en 6 meses qué? realmente no hubo un planteo de qué va a pasar con esta relación, a dónde va. Claro, Si él es de California, no puede funcionar claro. esto, ¿no? Y es lo más lógico. Digamos, lo más lógico hubiese sido que yo diga, bueno, no voy a perder tiempo si esto no va a funcionar,
¿para qué me voy a comprometer de esta manera? Y la realidad es que en 6 meses no hubo un día que ninguno de los dos hiciera un planteo. Vivimos el día a A día día. durante 6 Y vos meses elegiste desde tu corazón y de tu intuición y no desde el mandato o las creencias entregarme. limitantes, totalmente Total. entregada O a sea, lo que sucediera. emocionalmente entregada también. Uno también cuando está en otro contexto actúa distinto, ¿no? Quizás yo en Argentina al revés, era mucho más cerrada, como si salía con alguien ya me daba miedo comprometerme, ¿viste? No quería como abrirme mucho. Y fíjate qué increíble cómo el primer paso hacia esa libertad tan anhelada, ¿no? De encontrarme en un contexto, en un entorno completamente distinto, Y quitar todas las barreras internas que te impedían abrirte al amor y que te totalmente, impedían abrirte una relación exacto, armoniosa y armónica, se exacto. dieron, ¿no? Como Fue en como otro toda una contexto. confluencia al mismo tiempo, o sea, me abrió también emocionalmente, sin los prejuicios y los obstáculos mentales que acá yo sí tenía, ¿no? Y después, bueno, fue un paso más, que fue después de esos 6 meses de viaje, la propuesta de Joe de ir a California a conocer a su familia, que era como un paso recontra fuerte, y fue decir que sí, y a la semana estaba con su abuela comiendo panqueques en su casa, y fue como así como de repente una revolución en la cual yo me sentía tan cómoda que me di cuenta que era lo correcto, que estaba bien, porque no me hacía ruido, era como una cosa tan natural y tan fluida. Y después sí vino como todo el proceso quizás que vos me preguntabas antes de la distancia, ¿no? Y el prejuicio, porque claro, después de estos meses de mucha intensidad, de conocer a su familia y demás, yo ya tenía mi pasaje para volver a Argentina, y él, bueno, estaba en su casa y tenía que ahorrar y un poco, viste, empezar a decidir a ver para dónde iba su vida. Y ahí fue el momento en el que dijo, antes de yo venirme para acá, eh, que en 3, 4 meses, cuando hubiera ahorrado lo suficiente, ya se venía para acá para instalarse. Me Así que acuerdo cuando sí, estábamos en las escaleras del Malva charlando sobre eso, que vos fue me decías que fuerte, fue duro estabas volver a esto. tremendamente enamorada y que bueno, que no sabías que iba a ¿Qué iba a pasar, pasar? ¿no? Como, Claro, y además uno vuelve acá al contexto en el que creció, que sin proyectar afuera, ¿no? Sin proyectar en la gente afuera, sino que uno mismo se condiciona y se limita. totalmente. Y ahí vuelven las inseguridades, Es vuelven los que mi miedo, miedos. mi miedo volvió cuando volví a Argentina. O sea, cuando yo Claro. llegué acá, dije, ¿qué hice todo este tiempo? ¿Cómo fui tan valiente? Y ahí empecé como todo el mundo preguntante, ay, bueno, pero ya estás de novia entonces, y como todo, ¿viste? La gente empieza a opinar, y yo dije, bueno, y capaz no viene, ¿no? Como que pensá que yo ahí decía, qué loco que en persona y que estando juntos yo no tenía ninguna duda, y cuando volví a este contexto de molde que decíamos al principio, y de inseguridades y demás, ahí empecé a tener como miedo y a sentirme insegura. Que Eh, eso significa que uno solo va a ser libre en otro país, que uno solo va a ser total, libre sí. en cierto tipo de contexto, sino que nos muestra cuál es nuestro condicionamiento, cuáles son Ujú. nuestras creencias limitantes, cuáles son los mandatos que nos han heredado, y nos lo muestra claramente, nos deja verlo con claridad, para, para trabajar y cultivar esa libertad interior, para estar en Totalmente. cualquier contexto, en cualquier país, en cualquier circunstancia, en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena o en el medio de una era dorada de la economía de tu país, Ujú. etcétera, sin importar las circunstancias externas, uno puede ser libre interiormente. Y en Totalmente. realidad uno ve reflejado en el afuera los prejuicios, los juicios y las opiniones sobre nuestra vida, porque una parte nuestra sigue creyendo lo que dice esa persona. Si no, no lo estaríamos escuchando y Ujú. estaríamos, nuestra seguridad y nuestra certeza haría que el otro ni dude, o nos rodearíamos de vínculos más en alineación con nosotras. Lo que pasa es que también lo que sucede, no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero acá en Argentina es que hay se le da mucha importancia a las amistades de la infancia y del colegio, Ujú. no tanto a los vínculos que uno puede ir generando en la adultez, Ujú. cuando uno está más en coherencia con uno, cuando uno se conoce más. Uno va Entonces, cambiando constantemente. claro que no está nada mal las diferencias, y es excelente ser amigo de un montón de gente que piense distinto y poder tener diferente rango de conversaciones y demás. Pero es esto de cuando uno vuelve a una estructura familiar y conocida, nuestra programación inconsciente
al ver los mismos aromas, texturas, Ujú. colores, calles, etcétera, vuelve a accionar desde lo que conoce, desde lo Exacto, familiar. Y exacto. entonces vuelven las mismas ideas, los mismos pensamientos, y esto es un trabajo de todos los días, no es irse a vivir a Bali o irse a vivir a Australia o lo que fuese, sino cultivar esa libertad interior en uno, Ujú. para que no importen las circunstancias externas. Tal cual. Sí, también, o sea, en este sentido, como hablando de un cambio así como radical de vida, y en relación a esta relación amorosa, que en realidad fue producto de un cambio de vida que yo ya había hecho antes, ¿no? Fue como un Claro, resultado. Yo creo que la clave estaba en, primero, en aprender a vivir el día a día, que era algo que yo antes, en mi vida anterior, realmente no hacía, y en no tener miedo por el futuro, que eso fue algo que aprendí realmente cuando lo conocí a Joe. Yo todavía me acuerdo una de las primeras frases que él me decía cuando yo lo conocí, siempre me decía, anything is possible, todo es posible, ¿no? Y ¿viste? Me parecía como un cliché, ¿viste? Bueno, lo sacaste de una canción, no sé. Y realmente después me retumbaba, y hoy, ya teniendo una relación con él de 10 años, veo su coherencia en su filosofía de vida, que todavía sigue siendo su lema de cabecera. claro. ¿Y cómo vive? Porque manifiesta en su vida, o sea, esto Exacto, de que todo es posible. Bueno, y eso exacto. es una mentalidad que yo aprendí mucho cuando vivía en Estados Unidos, que en Estados Unidos hacen mucho hincapié en la autoestima. Ujú. Yo fui al colegio allá, hacen mucho hincapié en el valor en vos misma, en creer en vos misma. Por eso también tienen una autoestima tan alta los norteamericanos. Tal cual. Y es esto de que todo es posible, y como ellos tienen esa mentalidad y esa creencia, se manifiesta. En Totalmente. Estados Unidos, si vos tenés una buena idea, si vos tenés si le pones el compromiso, el esfuerzo y el trabajo que es necesario, puedes hacerte millonario, Totalmente. podés generar el negocio de tus sueños, podés generar la tribu que deseas. O sea, obviamente no es ideal, no es mágico, ¿no? Pero es esto de que como los norteamericanos tienen esa mentalidad Ujú. de manifestación y de seguir sus sueños Tal con cual. todo lo que son y crearlo y gestarlo y saben con confianza absoluta de que lo pueden lograr, lo logran. En Porque tiene cambio, una ilimitada cantidad de oportunidades también. exactamente. Bueno, pero ¿cómo se generan esas oportunidades? ¿Cómo se genera esa estabilidad política dentro de la inestabilidad que tienen? ¿O cómo se genera esa estabilidad económica? No es casualidad. Es Tal cual. producto de pensamientos y ciertas creencias que tienen, así como tienen en otros países, y así Ujú. como nosotros también tenemos lo positivo, porque ellos tienen todo este lado, y capaz en lo de los vínculos hay mucha carencia, y acá lo de los vínculos tenemos como una mentalidad mucho más sana, por ejemplo, Tal ¿no? cual. Por dar un ejemplo. Pero realmente esto de ver diferentes sociedades te hace ver que es posible, y lo único que no te habilita a que sea posible no necesariamente Ujú. es tu país o la economía o tu familia o la gente que te rodea o la ciudad en la que vivís, sino tu mentalidad con Exacto. respecto a Y eso. darnos cuenta del poder que tenemos, ¿no? Del poder de esa perspectiva que nosotros nos autoimponemos, porque también es decisión de uno, y a veces creemos que no, ¿no? Me Es pasa de ver decisión de mucho uno. de que uno dice, bueno, pero yo ya soy así, y que en realidad es un O las condicionamiento del cosas son así, entorno. esto es Claro, así, este país es exacto, así, no hay forma de cambiarlo, no hay forma de exacto, que suceda algo distinto. Claro, si todos repetimos este discurso y lo hacemos como un mantra, y es el exacto. único tema de conversación que tenemos, y actuamos creyendo eso, entonces, bueno, me tengo que cuidar, tengo que ahorrar esto, tengo que hacer, entonces es lo que vamos a terminar manifestando, porque es lo que se va a ver en la realidad, porque es lo que queremos. Tal Si cual. no queremos que hay otra alternativa, si no confiamos en que podemos hacer algo de manera distinta, no va a suceder. Y Sí. Delphi, en este tema, en esta línea de conversación, contanos un poco lo del trabajo de bioguía, cómo salió en plena cuarentena, en plena pandemia, para poner un ejemplo concreto, honrando y, y respetando la realidad de cada persona y la historia de cada persona y el aprendizaje de cada persona. Animarnos también a decir, bueno, si a mí me pasa esto, si yo repito este patrón, si esto es lo que me están diciendo de afuera y yo me lo estoy creyendo, la mentalidad de carencia, del miedo, del Ujú. pánico, del temor del otro, de la sospecha, de la recriminación, ¿cómo puedo empezar a cambiar yo mi mundo interno para generar nuevas oportunidades o incluso para
generar también cambios internos que a la larga, porque como decíamos, no es todo mágico, no es que Exacto. yo en los cursos más privados que doy, hablo de mi superación de una ansiedad muy intensa y muy profunda, y que yo no puedo creer la vida que tengo hoy, estoy enamorada de mi vida, que no significa que sea todo perfecto, pero es esto de que realmente no puedo creer dónde estoy y todo lo que he logrado. Y eso no significa que no haya días que no tenga ansiedad o no haya miedos en mi vida y que haya sido un día para el otro. Fueron años y años y años de trabajo interior, de concientización, trabajar con conciencia, con otros profesionales, con otras personas que me acompañaron en este proceso. Entonces, ¿cómo nos podemos animar, contándonos a vos tu ejemplo en BioGuía, cómo nos podemos animar a dar los primeros pasos para creer que podemos crear algo distinto y cambiar nuestra mentalidad para ir probando y para ir jugando con la realidad a ver si cambiando un patrón de pensamiento podemos Exacto. generar un resultado diferente? Nosotros, mira, ahí hablando de este tema y lo que decías antes del mantra, como para dar un ejemplo de lo que es la actitud frente a la vida y cómo uno manifiesta el cambio, nosotros todas las mañanas escuchamos una canción de Jimmy Cliff que se llama You Can Get It If You Really Want. O sea, lo podés conseguir si realmente lo querés. Y este es un mantra que realmente todas las mañanas lo ponemos, que quizás es de fondo mientras uno trabaja, a ver si a veces es consciente, a veces inconsciente, pero en los últimos cambios laborales que tuve en mi vida, te digo, en los últimos 5 años, esa frase resume todo, ¿no? Lo puedo aplicar, el mismo patrón lo puedo aplicar a mi trabajo anterior, que era en otra plataforma digital, y con mi trabajo en BioIA hoy. O sea, es el mismo patrón que se repite una y otra vez. En este caso puntual me parece interesante como desarrollarlo mejor porque el contexto actual es muy particular. Exacto. Fue Porque un esto no es año la muy primera vez que te difícil. pasa. Esto es algo que te Exacto. viene pasando hace mucho y que tenés muchas experiencias al respecto. Pero bueno, es interesante ver cómo también romper con un poco de las ideas preconcebidas de que Exacto. no es posible en esta cuarentena y empezar a verlo como, bueno, esta cuarentena quizás me está dando la posibilidad de realmente replantearme si yo lo que yo hacía o cómo yo pensaba o me movía realmente me hacía feliz. Y Exacto. quizás si esta pérdida de trabajo, de vínculos, de forma de ser, de forma de moverme, de esta libertad a nivel exterior, en realidad me está indicando como un camino hacia algo mucho más increíble que va a llevar su proceso y va a llevar su tiempo, pero si en realidad no es una oportunidad, en vez de estar robándome de la oportunidad. Exacto. No, bueno, en mi caso fue literalmente una sensación y una intuición y un sentimiento de incomodidad con mi situación laboral anterior. O sea, el inicio del cambio fue ese. El inicio del cambio fue, no estoy del todo cómoda, no estoy contenta. O sea, quizás no era una queja constante ni era algo que manifestara así abiertamente, porque la verdad que tampoco nunca me he refugiado en la queja. O sea, no es parte de la personalidad mía tampoco, pero internamente sentía que no me sentía cómoda con mi situación laboral en ese momento, aunque también era un trabajo que lo hacía en forma remota, que era muy similar al actual. La pandemia había pegado fuerte realmente en la empresa en donde la cual yo trabajaba, y empezaba a sentir como cierta sensación como de desvalorización, ¿no? Y yo creo que no fue ni una acumulación, ni, digamos, no era algo que yo fuera arrastrando a lo largo de los meses, sino que fue algo que puntualmente sentí en el mes de julio. O sea, fue algo que dije, un hecho muy puntual que pasó, que no me sentí cómoda, no me gustó y me hizo un poquito de ruido. Y literalmente fue un fin de semana. Ese mismo fin de semana, conversando con Joe y planteándole, no me gustó esto, me siento un poco incómoda, digo porque también para mostrar que no es siempre solo uno mismo, que a veces el empujón ajeno está bueno también, ¿no? El conversar Totalmente, y que, exacto, y también esos vínculos que nutren, que inspiran, que incentivan. Mi marido es igual. totalmente, no es que uno Yo nace siempre fuerte y tiene todas las ideas, a veces viene también de afuera y es un incentivo. Bueno, y esos también son como la guía del Claro, universo de Dios. Mi marido también es de una mentalidad de muchísima abundancia, muchísimo positivismo, sin negar, total, ¿no? Lo que sucede o lo negativo o lo difícil. Y a mí me da una claridad y claro, me sí. orienta de una manera. Y él tiene cosas que yo tardo muchísimo tiempo
meses, semanas, días o años en resolver, él ya lo tiene resuelto, le salen natural y orgánicamente, y entonces también eso es lo que a mí también me encanta de hombres que tienen una estructura psíquica saludable o sana, ¿no? Que en Tan cómo la simple. claridad, tan simple y la claridad que tienen, Total. sin todas estas inseguridades que muchas veces tenemos las mujeres. Exacto. Y también esta simpleza de creer y confiar, de creer y confiar. Tal Una y cual. otra vez. Bueno, fue tal cual, fue el ejemplo de simpleza y de transparencia y digamos fue un comentario nomás que dijo, y bueno, ¿por qué no salís a buscar? ¿Por qué no salís al mundo, digamos? ¿Por qué no te abrís a otra oportunidad? ¿Y la vos te lo realidad es habías que planteado, Delphi, antes o no? la realidad es que no, o sea, fue como también, creo que tiene que ver un poco con el prejuicio mío también de la situación actual en la que vivíamos, que dije, ¿qué voy a buscar ahora? ¿No? También mi situación, o sea, mi trabajo y mi puesto, que es editora online en forma remota, es como muy particular y muy precisa, y no es tan fácil el mundo Claro. editorial, o sea, no es un rubro que fuera tan fácil. Entonces yo, la verdad que tampoco estaba en la urgencia de que si no quería seguir con ese puesto, quería empezar ya con otro, ¿no? Como que también yo estaba con una situación de, bueno, si no, freno un poco y si aparece alguna otra cosa, aparece, y si no, no, yo iba a como seguir hasta ver si surgía otra cosa. Pero la Claro, realidad es pero que habías no. dejado espacio, habías hecho espacio Exacto. interno y externo para que si algo nuevo tenía que aparecer o algo nuevo tenía que surgir, le ibas a dar ese espacio. Exactamente. Bueno, y Joe, el comentario de él fue, salí a buscarlo, porque obviamente hay que tocar puertas para esto también, y si querés el cambio lo tenés que salir a buscar, o sea, no va a caer mágicamente. Y literalmente Totalmente. fue un fin de semana, ese mismo fin de semana que entré a mi cuenta de LinkedIn y que la actualicé, y que en esa misma conexión que tuve, literalmente habrán sido 10 minutos que entré a actualizar la información y que vi en el home, en las noticias, la búsqueda de bioguía. Y apenas lo vi, dije, es esto. O sea, por eso te digo, no tiene mucha explicación. Es como una intuición y un La sentimiento intuición, tu de... No intuición. entro a mi cuenta de LinkedIn hace 2 años más o menos, porque yo trabajaba en el otro lugar hace 3 años. O sea, nunca había tenido la necesidad de entrar porque no buscaba otra cosa. Y dije, justo, o sea, esta búsqueda en LinkedIn que yo nunca entro, bueno, apliqué, a la semana estaba teniendo la primera entrevista, después la segunda, la tercera, y hoy ya estoy hace 4 meses trabajando ahí. La verdad que feliz por los desafíos que me está demandando, que era algo mucho más grande de lo que me esperaba. Eh, y todavía como tomándolo con mucha naturalidad, ¿no? Como era el cambio que yo necesitaba, aunque no había sido quizás tan consciente porque fue muy rápido el cambio. Claro. Y fue muy natural, y fue, bueno, salí a buscar otra cosa, bueno, y surgió. O sea, no digo que siempre tenga que ser así, pero la realidad es que cuando uno ya hizo el cambio internamente, de que cerró una etapa, terminó un periodo en tu vida, yo creo que cuando uno realmente hace ese cierre, ya está listo para avanzar. Totalmente. Y cuando fluye, yo pensando para atrás siempre, ya sea en lo laboral, en los vínculos, en todo lo que tiene que ver con nuevas oportunidades o de viajes o experiencias, todo lo que no fluía, y yo insistía, e Ujú. insistía, e insistía desde el ego, un poco desde las creencias de que, bueno, tiene que ser así, nunca se me dieron. Y cuando se me dieron, Ujú. dije, no, esto no es para mí, o fue tóxico, o fue una Claro. situación tóxica, o fue una situación negativa, o fue algo que terminó como que en mucha intensidad emocional interna innecesaria, porque lo que Ujú. hice fue perseguir tras algo que se me cerraba puerta tras puerta, y era casi como que el universo, o Dios, como quieras llamarlo, me decía, no, no es por acá, y yo insistía y seguía, bueno, entonces te doy, te muestro Claro. cómo es, y entonces, y en cambio, todo lo que realmente fluyó en mi vida me ha nutrido de Ujú. una manera impresionante. Vínculos que han llegado así, que uno dice como por arte de magia, como si fuesen ángeles, y Exacto. realmente era lo que tenía que ser: oportunidades laborales, mudanzas, Ujú. experiencias diversas. Es impresionante cómo, si uno se entrega poniendo todo de sí, ¿no? Haciendo ese trabajo interior, y a la vez se entrega a que suceda lo que es para el mayor bien del mundo y el mayor bien de uno, Ujú. las cosas fluyen, que no significa que se dan inmediatamente. Un vínculo, Totalmente. ese vínculo amoroso puede aparecer 3 años después de lo que uno pensaba que iba a aparecer, o la oportunidad laboral puede no llegar de la forma que uno pensaba, Exacto. ¿no? No es que es Ujú. mágico de un día para otro, pero realmente se da. Y Delphi, ¿qué le dirías a alguien que te dice,
bueno, eso es porque lo tuyo con bioguía fue algo único, o de una sola vez, o fue suerte, o fue casualidad, o bueno, a mí no me va a pasar lo mismo, o bueno, tenés que tener en cuenta que hay un montón de otras personas que no están en esa situación, o que literalmente no pueden conseguir trabajo porque trabajan en algo más presencial y no hay manera de conseguir. O sea, ¿cómo le dirías a las personas cínicas y a las personas que con dolor y sufrimiento de lo que están atravesando dicen, bueno, me encantaría, pero te juro que no sé cómo creer y confiar en Sí. esto que estás diciendo? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces las puertas las cerramos nosotros. Y yo te puedo estar dando este ejemplo hoy, de un ejemplo de bioguía, pero no es el único. O sea, yo podría estar diciéndote cualquier otro puesto laboral que hubiera surgido y te estaría diciendo exactamente lo mismo, que el cambio llegó, pero de otra forma, ¿no? Porque me parece que el cambio real, el cambio profundo y radical, va por adentro y que conlleva un proceso de flexibilización y de adaptación Totalmente, que no completamente. siempre es fácil. O sea, yo te digo, bueno, en esta vez fue este Ni trabajo de... cómodo, no mucho Exacto, exacto. fácil, ni cómodo, ni libre de sufrimiento, todo lo contrario, ¿no? Exactamente, o sea, todo lleva también un sacrificio, un esfuerzo. En este caso tampoco fue todo tan color de rosa, fue para mí cerrar una etapa de 3 años que había sido muy importante y me había llenado muchísimo en mi vida Y te había también. apoyado en tus viajes, y también había sido Totalmente, uno de tus primeros trabajos independientes que te mostraron que vos podías trabajar y viajar a la misma vez, o sea, y te exactamente. gustaba el equipo, o sea, Y de hecho, yo realmente había repetido el mismo patrón que repetí en esta oportunidad laboral con Bioía, la había repetido antes de la misma manera. Yo antes que trabajando también se como, te dio así como sí, de manera también muy trabajando fluida. como profesora durante 3 años, durante el último año de 3, en la cual yo empecé a sentir cierta incomodidad, que no, ya el trabajo de docente la verdad que no me estaba generando así como tanto placer como antes. Eh, de la misma manera, surge una oportunidad laboral de un trabajo remoto como editora en una página de viajes, que era un sueño, para hacerlo en forma remota y que después yo pude hacer durante los viajes. Pero ahora, una de las claves, o sea, dos, digamos, de los conceptos más importantes, una es la adaptación. Hay gente que quizás le hubiera surgido este trabajo, hubiera dicho, uy, no, por ejemplo, en mi caso al principio fue un trabajo part-time y que yo supe esperar y decir, en algún momento esto va a rendir frutos y va a ser mi trabajo a tiempo completo, pero hoy no. Te diría que la mayoría ya lo hubiera cancelado o lo hubiera dado de baja al principio porque no Totalmente. era un full time, por Porque no era ejemplo. ideal, no No era era eso que uno ideal. cree que es. Exacto. Segundo, yo en ese momento seguía trabajando en el colegio de 9 a 5 de la tarde. Y como yo después, bueno, otro tema, pero queríamos seguir viajando y demás, lo tomé al mismo tiempo y lo hacía a la tarde de 6 a 10 de la noche. O sea, te diría que hasta otro tema que la mayoría hubiera dicho, no, no puedo hacer todo junto, se hubiera quedado en la queja, en la victimización. Y yo durante 6 meses trabajé de 9 de la mañana a 10 de la noche porque mi objetivo mental era ahorrar para viajar y no me importaba nada. Es más, después ahora vamos a hablar un poco de este viaje tuyo, pero incluso cuando estabas en Australia, trabajabas hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Delphi, porque el horario era Exactamente, diferente y trabajabas exactamente. Te a la digo que noche y a la el peor madrugada. cambio de horario, el peor de todo fue Nueva Zelanda, que terminaba a las 4 de la mañana. Claro. Y en el día lo tenía libre, pero yo ya sabía que de 8 o 9 de la noche hasta las 3 4 de la mañana era mi horario para trabajar y lo mismo. Lo más fácil hubiese sido, bueno, no, ¿sabes qué? Durante el viaje lo dejo, intento buscar otra cosa. Yo estaba muy contenta con el trabajo que hacía y no lo quería dejar, y era el compromiso, ¿no? De decir, yo cumplo con esto. Y no importa el cambio de horario, no importa si me cuesta a las 5 de la mañana, era cumplirlo. Entonces, hay un montón de cosas que uno dice, bueno, no fue lo ideal, no todo el tiempo fue ideal, ¿no? Fue el mismo patrón que ahora, encontrar, o que llegue una oportunidad laboral impensada, que realmente era para mí en ese momento un sueño, y que después me sirvió para el estilo de vida que yo iba a elegir después. Totalmente, a mí me pasó eso que también, como te decía, lo cuento un montón en los cursos que tengo disponibles. Em, la ansiedad era tan arrolladora y tan devastadora que llevó de mí esfuerzo todos los días, autoaprendizaje de mindfulness, Ujú. terapia, años de trabajo interior, años de trabajo consciente, de mucho sufrimiento, ¿no? Y y yo realmente pensaba que era imposible superar esa ansiedad, imposible, que nunca en la vida la iba a poder superar y que nunca en la iba a poder crear la vida que yo realmente quería,
porque mi ansiedad era mi enemiga y no iba a poder, pero pensaba ni loca, o sea, Claro. estoy limitada de por vida por mi Ujú. ansiedad y por mi angustia. Y a medida que lo fui trabajando, o sea, realmente hoy no puedo creer, o sea, como que me supera la mente, me explota la cabeza de pensar cómo esa no es mi realidad hoy. No es Ujú. es mi historia, forma parte de mi historia, pero No te no es mi define. realidad. Ujú. No me define y sí me define el trabajo interno que Ujú. hice para lograr esto y que en realidad nunca me di por vencida. Y por más que una parte mía, la racional, pensaba esto no es posible, esto no es posible, había algo, una voz en mí, una confianza y una certeza absoluta y entrega absoluta a Dios, de que, al universo, de que esto podía suceder. O sea, había una voz en mí que también se proyectaba, o sea, en mi psicóloga, que mi psicóloga me lo decía y me lo repetía, sí, esto lo puedes superar, sí, esto lo vas a poder hacer, ¿no? Y, y fueron años y años de mucho sufrimiento y que el trabajo mismo era un sufrimiento. Y yo me Ujú. podría haber quedado chiquitita, cómoda, Ujú. en mi casa, yendo solo al trabajo haciendo esto, para evitar situaciones y disparadores de la ansiedad, de la angustia y del pánico, y haberme quedado chiquitita en un rincón, Ujú. con menos grado de ansiedad, pero y salir a la vida era justamente eh, entregarme a esa ansiedad, ser arrollada por esa ansiedad que después terminó siendo como mi aliada, para poder trascenderla y superar esa noche oscura del alma, eh, o la selva de la que habla Dante, ¿no? La- de, y entonces un poco esto de se puede, Ujú. 100% yo lo puedo firmar con lo que me pasó a nivel interno, no solo las oportunidades laborales y de vínculo, Ujú. sino que yo lo hablo más a una cuestión como en mí psicológica e interna, pero lleva este compromiso, ese trabajo y decir, yo no me puedo quedar en la mentalidad de víctima. Sí. Si yo me quedo en la mentalidad de víctima y que soy víctima de los demás, de la ansiedad de estas circunstancias, nunca me voy a poder hacer cargo de mi vida, Total. nunca me voy a poder ser responsable de mi vida y nunca voy a tener la vida que deseo y que merezco, porque todos somos merecedores, todos somos valiosos Ujú. y todos podemos crear oportunidades y un bienestar y una paz interior interna inmensos. Lo que pasa es que Exacto. no nos damos la oportunidad, no salimos del victimismo, Tal cual. Y no ahí además hay salimos una diferencia muy, muy grande entre querer algo y creerlo. O sea, cuando uno realmente totalmente. confía y está 100% seguro de que cree en eso, es real ya, ¿no? Pero el tema es pasar de querer algo Totalmente. a creerlo y confiar en eso profundamente. Y la confianza absoluta cuando uno está atravesando esa noche del alma, ¿no? En Claro. la confianza absoluta yo dije, bueno, yo puedo estar mejor aunque Ujú. hoy no lo veo. Lo mismo con Exacto. la cuarentena, lo mismo con la pandemia, con lo mismo, yo voy a estar mejor. Esto es para lo mejor, esto va a ser increíble para mí, aunque hoy no lo pueda ver. Ujú. Ahora, eso solo va a suceder si yo salgo del victimismo, si salgo de Exactamente. culpar a los demás o proyectar mi rabia o mi bronca interna en los demás y de pensar que tanto las respuestas como la culpa están en el afuera. Ujú. Y Delphi, con respecto a esto, te quería, para que le cuentes a los demás que, bueno, ya no me acuerdo si era el año pasado o el anteaño pasado, El ante. el anteaño pasado, que fuiste bastante de viaje, y uno de los ejemplos que quiero que cuentes, porque vos tenés la cuenta Travelers in Translation, Ujú. que son fotos porque Delphi es, además de amante de animales, y trabaja un montón en esa área, y excelente escritora y editora, también es fotógrafa espectacular y editora. Bueno, Delphi me hizo la página web, me editó el primer curso que hice, Encontrando Calma en la Ansiedad y demás. Y, y en esta página van a encontrar fotos de ellas espectaculares y de viaje. Y mientras trabajaba para esta otra empresa a distancia, cuando viajó por el sudeste asiático, viajó en Australia, ella fue generando oportunidades laborales Ujú. para viajar. Y quiero Exactamente. que cuentes un poco, un poco sobre esto, pero también específicamente la anécdota sobre Bali, porque
lo que a mí me encantaba de esto, bueno, hay mucha como idealización de Bali, que parece, o sea, es espectacular, pero bueno, también está muy instalado en Instagram, así como Hawái, ¿no? Lo Exacto. vemos en todas las películas norteamericanas, Hawái, Hawái, pero bueno, porque es el lugar donde van los norteamericanos y por eso aparecen todas las películas, que no significa que sea el lugar más paradisíaco del mundo, ¿no? Y, me acuerdo tu experiencia en Bali de ir gestionando, decir, bueno, por 1 o 2 noches de hotel yo te saco las fotos, y bueno, contanos un poco esta experiencia de cómo muchas veces la creación de estos sueños y para disfrutar tiene un costo o tiene un trabajo detrás que no Totalmente. se ve en las redes o que no se ve en la vida, y cómo esto de que nosotras hablamos de crear tu propia vida y manifestar tus sueños no es algo woo o mágico o fantasioso, Exacto. sino que es algo concreto que se puede lograr, y Exacto. que eso no significa que no va a haber desafíos, porque los desafíos nos hacen crecer, y los desafíos como una enfermedad, como un malestar, como unos límites que tenemos que poner con una persona, o alguna situación que nos sucede, están ahí para mostrarnos el camino, para mostrarnos qué nos está sucediendo interiormente, para transformarlo y trascenderlo, ¿no? Entonces contanos sobre Es que esa sí, yo experiencia. creo que todo parte lo mismo, del mismo patrón de la perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros cuando nos propusimos viajar y nosotros elegimos un estilo de vida de viaje, ¿no? Lo pensamos, lo planeamos, lo conversamos muchas veces, o sea, fue muy materializada la idea de que queríamos vivir viajando. Y yo creo que desde el día uno fuimos muy conscientes de que no iba a ser fácil, de que no era una vida de Instagram, en la realidad lo sabíamos, y desde el momento en el que estuvimos dispuestos a pasarlo igual, de igual manera, aunque no fuera todo color de rosa, nos dimos cuenta de que disfrutábamos mucho más el camino, ¿no? Con este ejemplo te doy dos que fueron paralelos, dos caminos que fueron paralelos, que son también un resultado de cómo manifestamos también esa realidad. Nosotros durante un año entero, cuando yo te contaba que había estado con estos 2 trabajos, ahorrando para poder viajar, yo de la misma manera con 2 trabajos, un año entero, ahorrando para poder hacer este viaje posible y real. Y de la misma manera que nosotros en un día nos sentamos con la computadora, sacamos la visa para Australia y compramos el pasaje, así como tan simple uno lo escucha, viste que hay gente que está por ahí tipo meses, dudando de si lo hago o no lo hago, nosotros el año que viene estamos en Australia, no importa qué pase, ¿no? Como que ahorramos, lo mentalizamos y lo queríamos cumplir realmente. Ahora, hay una cuota de flexibilidad, como te decía antes, y de adaptación, que es aceptar bajo qué condiciones lo vamos a hacer. Porque si yo digo, bueno, voy a ir a Australia un año y voy a vivir como una reina en un hotel 5 estrellas durante un año, yo claramente eso va a ser una expectativa que no voy a cumplir. Porque a mí nadie no me regaló nada, porque a mí, o sea, no me gané la lotería, y porque es imposible poder cumplirlo en las condiciones económicas que estábamos nosotros. Que Ahora, estaban en ese momento. Capaz totalmente. dentro de 10 años sí, Tal cual, pero o dentro de tampoco, 2 años. pero tampoco era quizás el tipo de viaje o sea, lo hizo mucho más interesante, ¿no? Entonces, de repente uno tiene que darse cuenta, porque hay todo un mito del vivir viajando, ¿no? Y dice, ah, bueno, sí, es muy fácil, sí, seguro te lo pagan todos tus papás, o te ganaste la lotería, o te casaste con un millonario, qué sé yo. Hay tanto prejuicio en las redes sin saber el Muchísimo detrás, ¿no? prejuicio, mucho juicio y mucho pensar que uno sabe la intención del otro, cómo vive, y eso lo veo un montón de la crítica de, Tal cual. porque proyectando su bronca o su enojo con su propia vida en los demás, y uno nunca, nunca, nunca sabe la historia detrás de esa Tal cual, persona. Por tal más que se esté cual. mostrando en las redes, no muestra su alma, no muestra quién realmente es. Exacto, y Y es eso muy es, poco es lo que uno ve a través de las redes, es solamente es lo muy positivo, poco, sí, mínimo, sí, mínimo, y también, eh, y en esto que vos decís con respecto a los viajes, por ejemplo, esta es una idea idealizada que se tiene acá, de viajar y viajar y viajar. Bueno, el argentino es muy viajador, muy muy bien, viajante, sí, y eso capaz tiene que ver con nuestras raíces, en exacto, mi opinión, ¿no? Hay ujú, mucho juicio y prejuicio también en nuestro país sobre el viajar, sobre exacto, los que viajan, los que pueden de por qué viajar, viajan y porque tienen ujú, la plata, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestras raíces. Muchos de los argentinos que han viajado a los pueblos de donde vienen los abuelos, los bisabuelos, esa conexión con las raíces, mientras que hay otros países, yo cuando viví en Inglaterra,
prácticamente ni viajaban los ingleses, Claro, ni siquiera viajaban por el país. Los exacto. argentinos les encanta viajar por su propio país. Los ingleses no viajaban y estamos hablando de que cruzar el país lo haces en 3 horas y un colectivo te sale, un colectivo divino, en Sí, condiciones espléndidas, cruzando unos la paisajes pradera inglesa, impresionantes. divino, te sale 5 libras, por ejemplo, Ujú, o sea, mínimo. Y ujú, no tienen esa mentalidad de viaje o de salir, y si se van de vacaciones iban solo a España y volvían, claro. ¿no? Entonces, son ideas también que nosotros tenemos de que por más, si tu idea es viajar o vivir de manera viajera, eso es espectacular, pero tampoco no limitarnos a que es la única manera de ser Exacto, expansivo, de ser exactamente. pleno, es la única manera de experimentar el mundo. Hay millones de maneras de hacerlo y no hay que limitarse en cuanto a lo que vemos en las redes o las personas o ciertas ideas que Totalmente. tienen ciertas culturas sobre lo que es la vida ideal. La vida ideal la creas vos y es a Exacto. tu medida. Si tu vida ideal es, que nos lo ha demostrado muchísimo la pandemia y la cuarentena, Ujú, quedarte en tu casa, con tu jardín ujú, divino, salir con las amigas que a vos te gustan, bueno, ir siempre al mismo lugar de vacaciones. Por supuesto que hay que tener nuevas experiencias para crecer, exacto. pero eso siempre se encarga de dártelo la vida también, ¿no? Además de Ujú, uno salir al mundo. eh, También seguir ese llamado del corazón de cada ujú. uno. Y que no necesariamente las ideas o las imágenes que tenemos de la vida ideal, la vida libre, la vida expansiva, por eso también quería que contaras un poco esta experiencia y también lo de Bali, de que estar en el medio de la selva o que estar viajando por playas no necesariamente significa que una vida es mejor que otra, más plena que la otra. Eso pasa dentro de uno. Si uno es Totalmente, libre y uno está totalmente. siguiendo su alma, uno va a ser pleno en donde sea y uno va a Exacto, crear oportunidades donde sea exacto. un país con una economía que colapse o sea un país con una economía que florezca. Porque si vos tenés Exacto. mentalidad de escasez y duda en tu propio valor, en tus propios productos o tus propias creaciones, aunque tu país le esté yendo bárbaro y tengas un montón de oportunidades, no vas a lograr los Tal resultados cual. que deseas, porque Sí. todo comienza energéticamente en uno. Ni hablar. Y también estar dispuesto a asumir también las consecuencias también de lo que uno elige, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando dijimos, Totalmente. vamos a viajar a Australia, bueno, ¿cuáles son las estrategias que nosotros vamos a tener para poder cumplir este sueño? Porque claramente, como decía antes, la vida de Hotel 5 Estrellas no era posible, no es factible. Bueno, hay un montón, que quizás esto giraba en torno a lo que es el mito del viajero de que es imposible. Bueno, ¿qué estrategias, por ejemplo, hicimos nosotros? Bueno, vivir en casas de familia para no tener que pagar, por ejemplo, un alquiler y trabajamos 3, 4 horas en determinadas actividades, levantando olivos, hasta haciendo jardineros, hasta, bueno, limpiando un panel solar de una casa. O sea, había un montón de actividades que nosotros hacíamos para poder vivir en casas de familia con, digamos, alimento, no pagábamos alquiler. Eh, Otra de las cosas que te iba a contar antes con respecto al Instagram es los beneficios también de haber tenido nuestra cuenta de Instagram, ¿no? Nosotros durante un año entero, cuando ahorrábamos y cuando juntábamos ese famoso chanchito para poder hacer este viaje, un año antes abrimos nuestra cuenta de Instagram, porque nuestra visualización desde el día uno fue que nosotros queríamos trabajar con hoteles en Bali. O sea, realmente Claro. fue, yo me acuerdo que el día, Ese era el objetivo. nosotros, yo, mi novio no tenía ni cuenta de Instagram, no le gustaba, no sé, la quería abrir y yo le dije, dale, abrite tu cuenta, no, no quería. Me dice, yo si me abro la cuenta la abrimos juntos, me dice. Yo digo, bueno, dale, Claro. abramos una cuenta juntos. Y yo en ese momento había empezado a descubrir lo que era el rol del influencer, el Instagramer viajero, que antes no existía, esto fue hace 6, 5 años, empecé como a buscar, bueno, y seguía a una chica canadiense que estaba en un hotel que se llamaba The Chill House, que era un hotel que hacían como retreats de yoga. Yo decía, esta mujer claramente la imitaron, porque viste que en ese momento no existía lo que era el canje, viste, uno no sabía lo que era. Claro, Y yo veía que totalmente. agradecía todo el tiempo y como que les daba fotos, y yo dije, a esta mujer la invitaron a este hotel espectacular a hacer un retreat de yoga en Bali. Yo quiero esto, yo me gustaría y me encantaría poder hacer esto. Bueno, eso fue un año antes. Durante un año trabajamos en Instagram muy activos, te diría, entre 1 hora y media por día, sumado a los trabajos que ya teníamos, visualizándonos que en un año nosotros íbamos a estar ahí. Y así fue. A los 10 meses llegamos a los 10.000 seguidores y cuando ya estábamos tomando nuestro avión a Australia teníamos 12.000 más o menos.
Y a los 3 meses de Australia nosotros decidimos ir a Bali y un mes antes empecé a mandar mails y a proponer media kits con imágenes editadas y videos con drones. Nosotros teníamos nuestro drone que habíamos llevado al viaje. Teníamos nuestro blog también de Travelers in Translation, entonces ofrecíamos artículos de viaje y demás. Y cuando nos respondieron el primer mail diciendo que sí, no lo podía o sea, creer. no lo podíamos creer, fue como, era esto, o sea, no era tan complicado, como llevó mucho tiempo, digamos, de formar y de crear nuestra plataforma y nuestro portfolio de fotos, Pero se puede lograr. pero se podía. Pero se puede Exacto. lograr. Lleva capaz tiempo, lleva un proceso, lleva un Exacto, trabajo y es parte de energético ese interno para esfuerzo, ¿no? experimentarlo. No fue que Claro, pero se da. mágicamente, exacto. Bueno, y ahí Si se tiene terminamos que en dar, se Bali. da. Fuimos un mes y del mes, te diría que un aproximado de 20, 22 días fueron colaboraciones que hicimos con hoteles a cambio de fotos editadas y de historias y de posteos en Instagram y demás. Y esa fue otra de las herramientas que nosotros ya estábamos dispuestos también a hacer, como lo de vivir en casa de familia, otra de las herramientas que nos permitió cumplir este viaje también, que no era solo una dependencia económica, sino buscar estrategias y también, digamos, otras alternativas a las tradicionales para poder cumplir un viaje. Que se puede encontrar, si uno lo busca, si uno se lo propone y si su objetivo es bueno, este es el costo, bueno, lo pago este costo de alguna manera, ¿no? Y Delphi, contanos de Bali como ese lado negativo, o sea, no esto de que de pronto llegaron a Bali y fue un mes de puro placer y lujo, ¿no? Tal cual, no. O sea, Contanos un eso poco sobre obviamente eso. sabía, uno ve las fotos y dice, ay, bueno, se quedan esos hoteles. La realidad es que demandaba un ritmo muy agitado porque las colaboraciones son 2 o 3 noches, no es una semana, ¿no? Entonces, cada 2 o 3 días tenés que estar, bueno, guardando todo, mudándote, yendo de acá para allá. Y la realidad Programando es que el próximo hotel, organizando las fechas. y también uno cuando está en el hotel tampoco es que está, digamos, disfrutando como si estuviera de vacaciones normalmente, porque uno de alguna manera también trabaja para ese hotel. Y a veces también, en una de las experiencias que tuvimos, que gracias a la anécdota, veníamos de muy buenas experiencias, la gente muy relajada, nos invitaban por ahí a comer, no nos exigían demasiado, si poníamos historias o fotos, la verdad que era bastante tranquilo, hasta que llegamos, por ejemplo, a un hotel, Aston International, lo Me mando acuerdo para que... perfecto. Y a las 8 de la mañana nos empezó a sonar el teléfono de la habitación, la encargada de marketing ya nos estaba citando a la recepción para tener reuniones y meetings y no sé qué. Yo decía, ¿viste? Fue como la única situación que se había Y no como era que bien. esa también les pidió que se despertaran a las 4 de la mañana para sacar fotos del Del amanecer. amanecer, sí, porque tenían una terraza divina arriba y querían sacar fotos del amanecer y la terraza. O sea, prácticamente esos 3 días no salimos del hotel. Claro, entonces es esta combinación entre esta fluidez y esta intuición y tener ese sueño que uno desea y que a la vez hay que sostenerlo. Exacto. Tiene que tener su contenedor, tanto Exacto. emocional como energético, como físico, como práctico. Uh-huh. Y entonces acá significaba que en algunos hoteles ibas a tener experiencias negativas, Uh-huh. o que en otros hoteles realmente no es que te levantabas, desayunabas tranquila y te ibas a la pileta sin ningún tipo de problema, tenías que trabajar. Entonces estabas en Bali trabajando para poder estar ese mes en Bali. Exacto. Y poder financiarte ese aspecto del viaje. Entonces es como esto de crear la vida que uno desea, como hablábamos antes, no es lo muy fantasioso, sino es muy tiene real. este lado muy real, este lado humano. Exacto. Que sí se puede, que uno sí puede trascender las creencias limitantes y la programación subconsciente que te limita o que genera que uno tenga ciertas ideas sobre el trabajo, sobre una misma, sobre el dinero, sobre la capacidad de ganar dinero, la capacidad de explorar o de aventurarse o tener un vínculo saludable o lo que fuese, pero que todo eso lleva un trabajo interior. No debería llevar si lleva un trabajo que es pesado, que es angustiante, que es abrumador, entonces claramente no va por ahí, ¿no? Tal cual. Porque yo personalmente, por ejemplo, en lo vincular, en las relaciones, en las amistades con mi marido, todo lleva trabajo y sin embargo fluye y vivimos como en un estado de armonía divino, lindísimo. Entonces es como tampoco confundir esto de estoy en un trabajo y me pagan prácticamente nada y me maltratan, ¿no? Y bueno, pero lleva esfuerzo llevar a los sueños de uno, bueno, no. No hay que someterse al maltrato porque de alguna manera si uno se somete al maltrato, por algo está recibiendo ese maltrato y por algo
uno se está sometiendo a eso, o sea, cuáles son tus creencias que te dicen que para cumplir tus sueños tenés que ser maltratada, tenés que estar en un ambiente tóxico, tenés que estar en vínculos no saludables y demás. Como que todo te lleva a cuestionar tus creencias, tus ideas sobre la realidad, lo que es posible y lo que no. Y entonces es esto de que todo lo que uno ve y todo lo que uno experimenta tiene este lado mágico y de fluidez y de belleza, y a la vez tiene su trabajo. Y me quedo con este Pero concepto de búsqueda interna también, ¿no? Como en todas las instancias de estos patrones, estos ejemplos que te cuento, hubo siempre un convencimiento interno de que era posible y de que dependía prácticamente de mí. O sea, en los dos casos laborales que te lo conté antes, hay una anécdota que te la he contado ya, que nos hemos reído juntas, de repetir un mantra que no es quiero el trabajo, sino ya tengo el trabajo, ya que lo es muy tengo, hay que distinto. Ya hablarlo lo en el tengo. presente. Tengo el trabajo, tengo el trabajo, tengo el trabajo, y era una, digamos, el emitir hacia el exterior una energía que, digamos, hacia algún lado va, ¿no? Y además eso, más allá de lo energético, que es tal cual, que yo lo hago por nivel de energía también, en realidad el cerebro se aleja de todo lo que no es familiar, rechaza lo que es no familiar y va a la programación subconsciente. Entonces, cuando uno le indica que esa visión de futuro es familiar, es segura, que no hay que estar en alerta, que no hay peligro, entonces lo va integrando y cuando llega no le teme a esa relación, no le teme a ese viaje. Por más que pueda haber miedo, pero no hay un temor de lucha o huida y de liberación de cortisol y de adrenalina que hace que salgas corriendo para el otro lado o te congele frente a esa situación. Y entonces es ir programando químicamente al cerebro para no temerle a esa visión de futuro. Y con respecto a lo que vos decías también, Delf, que a mí me parece fundamental, porque hablo un montón de esto de que la gente dice, tu vida, no a mí necesariamente, ¿no? Sino en general a la gente que habla de este positivismo sobre la vida, ¿no? Bueno, pero porque tu vida es fácil. O bueno, porque te lo regalaron, o bueno, porque tuviste ayuda, o tuviste suerte, o bueno, justo porque en tu país o en tal lugar pasó esto, o tu amiga justo te dio ese trabajo, bueno. Pero en realidad, como lo has demostrado con el tema de Bali y los viajes, está en donde uno focaliza. Exacto. ¿no? Entonces, todo tiene su costo, todo tiene un trabajo interior, pero yo deseo focalizar en, mirá qué belleza cómo manifesté este viaje, mirá cómo logré quedarme un mes en Bali gratis a nivel económico de pagar con dinero porque hice un canje, un trueque de mi talento por una estadía, por el talento de otro, que es el marketing, el talento del otro, que es su propio hotel, ¿no? Exacto. Su propio producto, su propia creación, ¿no? Y manifestación de lo que deseaba. Entonces, no significa, cuando uno tiene esa vida que desea, cuando uno tiene esa vida de los sueños, no significa que todo es perfecto o que todo fue fácil, sino que uno elige de manera consciente, una y otra vez, segundo por segundo, momento a momento del día, salir de esa mentalidad de victimismo, salir de la mentalidad de escasez, salir y de la victimismo. Cuando se da cuenta de que eso se repite constantemente, en mi caso durante 10 años, pero puede ser menos o más desde toda tu vida, pero cuando uno ve que un mismo patrón se repite una y otra vez, uno se da cuenta y aprende de que no fue casualidad, de que no fue un caso aislado que me ven, o sea, estoy bendecida, digamos, por el universo. O sea, realmente uno se da cuenta de que es cíclico y de que no tiene que llegar necesariamente a hacer un viaje ni a hacer algo extraordinario. Puede ser el día a día. Yo me propongo ser positiva, por ejemplo. Me propongo no caer en la victimización. O sea, tiene que ver con una energía diaria, con una postura. Totalmente, o sentirme inspirada. O que por una hora por día que yo quería inspiración en mi trabajo, sentirme inspirada. O tener una conversación significativa y linda con una amiga. No necesariamente, o sea, es esto, tal cual lo que vos decís, Delfín, me parece súper importante lo que decís. Que la manifestación de la vida que uno desea no es solamente estos grandes hitos, como el viaje, el trabajo, el casamiento, o la mudanza, o la casa, sino todo lo pequeño. O sea, yo celebro lo pequeño, o sea, la belleza, decir, ay, mira mi escritorio, mira esto, qué belleza, y la vista que tengo. O no puedo creer que hace 2 semanas estos temas me afectaban y hoy no me afectan. O no puedo creer los niveles de paz interior y de bienestar que tuve hoy. O este último mes hice yoga día por medio, clases que me encantaron, ¿no? Entonces, como no tienen que ser grandecitos esa manifestación. Y por más que,
o sea, porque justamente yo, por ejemplo, en esta cuarentena, murió gente que yo conozco no por el COVID, pero murió gente en situación no digna por Ujú. todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Em, Conozco gente muy cercana que perdió el trabajo, que se tuvo que jubilar antes, que fue como que han atravesado muchísimo sufrimiento, familiares y amigos cercanos, e incluso yo en mi vida un montón de cosas que sucedieron y que fueron son limitantes, ¿no? Entre comillas, pero realmente yo lo viví con una paz y con una entrega y con como con una esperanza muy profunda. Y el hecho de que uno pueda hablar de crear la vida no significa que no pasen cosas, porque como yo Exacto. te digo, o sea, en esta cuarentena en mi vida pasaron millones de cosas, se aceleraron procesos muy intensos, muy densos y también de mucho sufrimiento y mucha muerte que nunca me hubiese esperado, que nunca hubiese imaginado posible. Todos nuestros apegos a un montón de cosas se desvanecieron, desaparecieron, porque ya no nos queda esa realidad, ¿no? Apegarnos a ese cafecito, a esa juntada, a ese viaje, Tal cual. o esa identidad, esa parte de la identidad de uno. Y focalizarse, alinearse y estar en contacto con el mundo interior de uno mismo, con esa vida que uno quiere crear, con esa visión de futuro y de presente, con ese bienestar interior y con esa paz interior, no depende de lo externo. No es que yo estuve así porque todo fue maravilloso en esta cuarentena, Exacto, sino que sí. hice que fuera maravilloso, incluso lo que fue muy doloroso, e intentar verlo de una manera radicalmente diferente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Delphi, para ir terminando, ¿qué consejos así darías como resumen de a las personas que nos escuchan, a las mujeres que nos están escuchando? ¿Qué consejos darías para construir esta vida o para manifestar? Algo que vos digas, me encantaría que ellas sepan esto, o me encantaría yo haber sabido esto hace unos años, ¿no? A mí me hubiera encantado hace 10 años que alguien me hubiera dicho, todo va a estar bien. Si bien el miedo no me frenó, tengo que admitir que obviamente la primera decisión fue difícil y el miedo estaba y mi primer día en Panamá yo me largué a llorar a la noche, la llamé a mi mamá y le dije, ¿qué hago acá? En la mitad de una isla en soledad. Entonces, Sola. entendamos que no es fácil, o sea, que dar el paso y transformar la vida hacia la vida que uno quiere, no es mágico y no es fácil. Ahora, me hubiera encantado saber en esa misma noche de mucho llanto, saber que todo iba a estar bien y que 5 meses más tarde mi vida iba a haber estado completamente transformada y que se iba a convertir en el mejor viaje de mi vida. Eh, pero lamentablemente la vida es así y no lo sabemos de antemano, y es la magia del universo también, ¿no? Lo que tiene de Totalmente. aventura y de adrenalina esta vida, que no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, yo creo que el único mensaje que yo puedo dejar hoy es aprender a escucharse uno, ¿no? Porque no todos vamos a querer lo mismo. Yo por ahí, en mi caso, era salir al mundo, Exactamente. conectarme con la naturaleza y viajar. El tuyo puede ser completamente distinto y puede ser otro. Pero no importa qué sea lo que uno quiere, uno tiene que primero aceptarlo y conocerlo. Entonces, realmente reconocer es escucharse, o sea, dar ese lugar a esa intuición que muchas veces la tapamos o no la escuchamos y decir, ¿qué esto me está hablando? O sea, me está generando una incomodidad. ¿Qué significa? ¿No? Escucharse, conocerse, y una vez que reconozco esa voz, confiar, porque si no confío y Totalmente. avanzo, nada va a cambiar. Pero confiemos, no tengamos miedo. Nada malo puede pasar en animarnos a un cambio. ¿Qué es lo peor? Volvemos a lo mismo. O sea, Es hay más, que si miramos dar. para atrás, vamos a ver un montón de instancias que pensamos que no íbamos a poder lograrlo y lo logramos Exacto, y fue exacto, espectacular. exacto. Así que confiar y aprender también a controlar nuestras energías, y todas las mañanas es algo que yo lo hago y que me sirve un montón, de levantarme y decir gracias. Gracias por todo lo que tengo, energéticamente, emocionalmente, no estoy hablando de lo material, ¿no? Gracias por la vida, gracias Totalmente. naturaleza, Esta gracias. mentalidad, el Exacto. crecimiento, el Y mundo tratar de interno. tener una perspectiva y una actitud de abundancia y de expansión para atraer más constantemente.
Totalmente. Bueno, Delphi, muchísimas Bueno, gracias por estar gracias a vos, hoy acá Majo. conmigo y ya seguiremos charlando porque además nos quedó un tema pendiente que me encantaría charlar en otro momento, que es, bueno, las dos estudiamos licenciatura en letras, después hice el profesorado de letras, y cómo al final nuestras carreras fueron nada, o sea, nada que ver de alguna No. manera con lo que se entrena Ujú, cuando uno estudia letras, que es más para investigación, y la exacto. nuestra fue investigación, pero algo como nada que ver, y fue de la mano de las letras, porque todo el tema de la escritura, la edición, Ujú, la creación de mundos, ¿no? Y todo, pero muy diferente a lo que es más, por ejemplo, cuando yo decía quiero estudiar letras, cuando estaba en el colegio, me decían, bueno, a mí me encantó la carrera, pero sabé que no es para escribir, no es para ser autora, no es para ser escritora. Y después, bueno, en nuestra facultad te decían, era más para investigación, entonces estaban todas estas limitaciones o todas totalmente. estas creencias Ujú. de qué tenés que hacer cuando salís, o de Solo si había podés una ganar salida. plata, Ujú, o si podés ganar plata y podés mantenerte trabajando habiendo estudiado letras o no, si es ujú. para mujeres o para varones, todas estas limitaciones que me encantaría que en otro Dale. podcast o video charlemos sobre cómo uno también puede ir creando esta carrera que quiere y estamos viendo cómo todas las estructuras colapsan a nuestro alrededor Exacto. y que y se están empezando a cuestionar, bueno, los títulos universitarios, las materias que hay, ¿no? Cómo uno puede construir su carrera, cómo uno crea su profesionalismo y su expertise, de dónde viene todo Ujú, eso, ¿no? Y empezar a replantearse, bueno, a quién llamamos profesional y a quién no, por qué, ujú. qué habilita a un profesional y no solo un título universitario y demás, así que me parece muy interesante para charlar para la próxima, de cómo crear la carrera que vas queriendo poco a poco, como íbamos Exacto. diciendo, paso a Es una paso, dejándonos construcción. ver, y que nunca Exacto. se termina. Capaz dentro de 5 años queremos hacer algo totalmente diferente y creamos algo totalmente diferente y se dan diferentes oportunidades. Pero bueno, por hoy Bueno. terminamos, así que te agradezco un montón. Y bueno, la gente te puede seguir lo voy a poner más abajo en Travelers in Translation y a mí en mj.cormacj. Y bueno, nos volveremos a encontrar pronto, Delphi. Muchas Gracias, gracias. Majito. Adiós.